Mis buenos amigos, una vez más nos encontramos y hoy en una línea de formación. Ya hace algunas semanas habíamos hablado sobre los dones del Espíritu Santo. Pues bien, hoy vamos a traer a colación los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos frutos y cómo actúan en mi vida? Vamos a conocer un poquito de esta realidad que nos converge a todos, puesto que todos somos parte de un mismo cuerpo, que es la Iglesia. Vamos entonces a estudiar más sobre los frutos del Espíritu Santo. Muy bien. Los dones y los frutos del Espíritu Santo son realidades que no se pueden separar. Están plenamente unidos, puesto que ambos nos evocan esa manera de alcanzar la vida eterna. Es como las bienaventuranzas que nos recuerda el Evangelio de Mateo, solo que estas realidades son prácticas porque son dones o gracias otorgados por el Señor. ¿Cuáles son estos frutos del Espíritu Santo? Vamos con el primer fruto del Espíritu Santo, el gozo o la alegría. El gozo o la alegría es la primera manifestación que uno vive en el amor. Esto a raíz de toda vivencia espiritual. Es, además, sentirse dichoso, disfrutar la vida como una persona consagrada, como un hombre consagrado, como una persona que vive en el matrimonio, que vive en la soltería, en fin, como una persona que es capaz de no olvidar que en el reposo y en el contento va a encontrar un gozo de bien que es poseído gracias al Espíritu Santo. La alegría, esa alegría también no debe ser solamente la sonrisa que nos debe caracterizar como seres humanos que vivimos plenamente felices. Es más allá, ese gozo que nos transporta hacia la eternidad. El segundo fruto del Espíritu Santo, la paz. Esta paz es saborear las cosas de Dios y se da cuando se vive según Dios. La paz entonces comienza en el corazón de la persona misma. Recordemos cómo Dios ha querido habitar entre nosotros, ¿sí? Un ejemplo claro es el darnos a su propio Hijo. Allí radica el amor de Dios, quien ha amado tanto al mundo que ha dado a su único Hijo para amarnos. Ese es lo que nos recuerda el apóstol Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Y es que entonces la paz es un estado de tranquilidad o quietud, y en sentido negativo es esa ausencia de inquietud, por lo tanto un lugar de violencia o de guerra. Estamos llamados a construir una paz que perdura, una paz que se va transmitiendo no solo en nuestro ambiente eclesial, sino también en la familia, también en los estudios, en el ambiente laboral y en cada una de esas dimensiones que forman parte de nuestra frágil humana vida. El tercer fruto del Espíritu Santo, la paciencia. ¡Ay, qué difícil cuesta ser paciente! Y es que sobre todo cuando hay personas que nos quitan totalmente la paz, pues esa paciencia es como fruto saber que Dios no se retrasa, y no es cerrar los ojos, y eso lo podemos confrontar con lo que San Pablo les está escribiendo a la comunidad de Roma en el capítulo 3, versículo 5. Nos ayuda, por tanto, a conocer si somos auténticos o si somos falsos. Pero esta paciencia también modera la tristeza. ¿Por qué razón? Porque la paciencia es una virtud también en el sentido meramente humano. Démosle al siguiente fruto del Espíritu Santo, y es la bondad. Esto se trata de dar. Vamos a ver qué nos dice la Madre Iglesia. La bondad es reconocer que lo importante es compartir el momento. Claro, no podemos descuidar aquellas necesidades que también pueden tener algunos de nuestros hermanos, pero también
podemos compartir un minuto. Así que vamos a tomar el teléfono si ustedes gustan y hacemos una llamada, enviamos un mensajito a aquella persona que queremos, porque también es compartir. La bondad nos lleva a la simplicidad, y ser simples no quiere decir ser desabridos. Ser simples quiere decir ver la vida con auténtica naturalidad. Por eso, una forma de vivir en bondad es en la comunión. Claro, no la comunión meramente eucarística. Claro, es esencial, pero también la comunión de hermanos, común unión. Nos unimos en torno a una realidad igualitaria. Y es que también la bondad es la dulzura y la rectitud del ánimo, esa inclinación que lleva a ocuparse de los demás y también a que participen de lo que uno tiene. ¿Qué tenemos? Miren, recuerdo haber escuchado una frase que decía alguien: nadie es tan pobre que no tenga nada para compartir, y nadie es tan rico que le sobre todo como para poder recibir algo. Independientemente de nuestra realidad humana, podemos compartir algo, y eso es un fruto del Espíritu Santo. El siguiente fruto es la benignidad. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre la benignidad? Pues bien, que es relacionarse con los demás con gusto, cordialmente, con alegría, pues esto es la dulzura del Espíritu Santo. El siguiente fruto del Espíritu Santo es la afabilidad. Hay que ser afables, pero ¿qué significa ser afables? Es saber acoger, es ser amables. ¿Cuántas veces en la calle nosotros nos hemos encontrado con personas que seguramente nos preguntan la hora o bien que nos piden una dirección? Bueno, ahorita estamos en un tiempo un poquito difícil, pero cuando sea posible, pues también esos pequeños gestos construyen nuesra vida humana. La afabilidad, por tanto, es especialmente necesaria en la vida de un sacerdote. Pero no solo de ellos, también en la vida del matrimonio, en la vida del trabajo, en la vida académica y en la vida de niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Por qué razón? Porque esta afabilidad provoca que nosotros, los hombres, seres humanos, tengamos un trato semejante en la vida social, es decir, que buscamos esa inteligencia que cultive una virtud y por tanto nos hace seres sociables. Además, también hoy día un sacerdote, si lo queremos enfocar en la vida de ellos, ha de hacer suya esta virtud. Si no quiere encontrarse en situación de inferioridad al tratar a los demás hombres, lo que otros practican por motivos humanos, llévelo a él a su conducta por una razón sobrenatural, es decir, por una caridad. Eso es lo que dice Álvaro del Portillo, una persona también influyente en la vida de la Iglesia, su santidad, por el hecho de vivir la vida ordinaria en búsqueda de esa misma santidad. El siguiente fruto, la magnanimidad. ¿Qué significa la magnanimidad? Es apostar a lo grande. Pero no es apostar en las cartas, ni tampoco en el bingo, y mucho menos también en aquellas jugadas de azar. No, es apostar por Dios, porque el valor de la magnanimidad es poco conocido y además poco entendido. Se nos habla de ánimo o espíritu grande, pero nos queda más claro cuando vemos los antónimos. ¿Cuáles son los antónimos de la magnanimidad? La mezquindad, la tacañería y la pusilanimidad. ¡Ay, qué palabras tan complicadas! Pues bien, la magnanimidad es una disposición
hacia el dar, más allá de lo que consideramos como normal, sino entregarse hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnanimidad también fue practicada por el Señor Jesús. Él quiso darse hasta el extremo, su propia vida, de emprender también sin miedo, de avanzar pese a cualquier adversidad. El penúltimo fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. La mansedumbre es soportar todo con paciencia. ¿Pero por qué? Porque para ser manso necesito aprender a perdonar a los otros y a mí mismo. ¿Cuántas veces a nosotros los seres humanos nos cuesta perdonar a los demás? Pero es mucho más difícil perdonarnos a nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño hice tantas travesuras que, pues, después de pedir perdón a las personas a quien yo había hecho daño, era más difícil para mí perdonarme porque siempre traía a mi mente esos recuerdos. Pues la mansedumbre como fruto me ayudó y también nos ayuda a todos por igual a tratar de controlar nuestra vida en torno a esa presencia de Dios. Y es que también busca refrenar la ira y tener dulzura en el trato. Sí, hay que tratar dulcemente. Dicen mis abuelitos que hay que tratar a los demás como queremos también nosotros ser tratados. Pues busquemos la mansedumbre y tratemos con dulzura. Y finalmente, la modestia. ¿Qué nos recuerda el fruto de la modestia? Que es el coraje de los humildes, vivir la vida con moderación. Miren, muchas veces hemos entendido equivocadamente el sentido de humildad. Humildad no es aquella persona que vive de manera sobria, es decir, de una manera más allá de lo normal. Una persona que vive en un lugar de extrema pobreza. Eso no es ser humilde. Ser humilde es sentirse necesitado de la gracia de Dios, porque de esa gracia es en la que podemos alcanzar los bienes materiales y espirituales que necesitamos para vivir. Lo que las personas entienden en el mundo como humildad no debe ser entendido como un cristiano por esa línea. Se puede ser muy pobre y vivir muy soberbiamente, o bien se puede ser muy rico y vivir humildemente. ¿Qué quiere decir entonces moderación? Control de sí mismo. Es como la templanza que nos ayuda a dominar nuestras pasiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, que en lugar de beneficiarnos, nos destruyen. Así que allí tenemos los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos que nos ayudan a crecer y nos ayudan a vivir de la mano del Señor. Continuaremos en otro momento con otra cápsula de información, formación, porque todos estamos llamados a construir una mejor historia.